Hola, muy buen día. El día de hoy veremos un análisis numérico de la enfermedad del tizón tardío en el cultivo de papa. El siguiente análisis está presentado por Neira Yamile Carpio, Karen Yamile Delgado, Karina Nilvana Rascos y mi persona, Iván Darío Castro. El objetivo es que en Colombia el tizón tardío o gota es una enfermedad que afecta a los cultivos de papa, uno de los productos fundamentales en la producción agrícola de los campesinos en la región sur de Colombia. Por lo tanto, este proyecto nos va a poder brindar una información más detallada del comportamiento de esta enfermedad con respecto al tiempo, con la ayuda del modelo CIR. Este modelo se implementará en 3 cultivos de papa en diferentes etapas de desarrollo y el sistema de ecuaciones diferenciales se solucionará y se analizará con ayuda del método de Euler modificado. Para la implementación del modelo CIR se ha considerado como factor principal el clima, pues la enfermedad se desarrolla favorablemente en un ambiente de humedad. Entonces, también es importante conocer el ciclo de desarrollo del cultivo de papa. Como primera parte tenemos lo que se denomina brotación, es donde la semilla empieza a germinar. Luego viene una parte que se llama emergencia. Aquí empezamos a ver cómo empieza a germinar la plantación de papa. Luego viene la estolonización y tuberización. Aquí podemos observar cómo en esta fase, en esta parte, las raíces empiezan a tomar profundidad y los tallos empiezan a ser mucho más fuertes, al igual que empieza a haber mucha más cantidad de hojas. Luego viene la etapa de floración y fructificación. En esta etapa podemos observar cómo las plantas empiezan a tener en su cima las flores características de este cultivo. De igual manera, miramos que en la fructificación, en el fondo, en las raíces empiezan a aparecer los tubérculos. Luego viene lo que es la maduración y la senescencia, donde podemos observar que la planta ha perdido su rigidez, pero en el fondo de la tierra, en las raíces, miramos que las papas ya están en su etapa de recolección. Dentro del desarrollo del tizón tardío podemos observar muy claramente en estas imágenes cómo es la agresividad de esta enfermedad. Esta enfermedad puede llegar de plantación en plantación, como lo dijimos anteriormente, por medio de grandes niveles de lluvia. De igual manera, a través del viento, ¿sí? Por la esporulación. También en esta enfermedad se puede transmitir por medio de las prendas que utilizan los agricultores al transportarse de un cultivo a otro. Por eso es importante que exista un proceso de desinfección en las prendas que utilizan los agricultores cuando pasan de un cultivo a otro. Para el desarrollo del análisis numérico de este proyecto se tomaron muestras durante 21 días, las cuales los dividimos en 3 semanas. La primera muestra fue desde el 10 de enero al 16. Cada muestra tiene los siguientes datos. Eh, Va por cultivo, como centros, 3 cultivos a analizar, como pueden observar aquí. Entonces, en cada tablita vamos a tomar la cantidad de plantas, las plantas infectadas, las plantas sanas, la intensidad de ataque que se refiere al contagio de la enfermedad por planta, se la determina y luego las plantas recuperadas. Como pueden observar en la parte de esta primera muestra hay 0 recuperadas porque aún no se aplica tratamiento. Luego sigue la muestra 2, que va desde el 17 al 23, que tiene que tener los mismos datos que dijimos anteriormente. La cantidad de plantas se mantiene constante porque pues es la misma por cultivo. Y la que cambia es las plantas recuperadas porque ya se va aplicando un tratamiento. Como podemos observar, aquí va 0 porque no se está recuperando ninguna. Y ahora vamos por la muestra 3, que va desde el 24 al 30, en donde las plantas recuperadas podemos mirar que en este caso sí hubo
un índice de recuperación. Aquí fue muy alto y acá fue cero, es decir, que ese cultivo no se logró recuperar. Esas son las muestras que nosotros tomamos. En base a eso, ahora vamos a mirar el modelo para el análisis numérico, perdón. Entonces, para llevar el desarrollo del proyecto con las muestras que les indiqué anteriormente, se dividió el estudio en dos partes. El primero se realizó en base al conocimiento empírico del agricultor. Y la segunda parte se realizó usando el modelo SIR implementado en un programa en Python con el método de Euler modificado. Algo a tener en cuenta aquí que ese es el número de plantas susceptibles, es decir, que nunca se contagiaron, y es el número de plantas infectadas y R es el número de plantas recuperadas. Vamos por la primera parte, que es el conocimiento empírico del agricultor. Entonces, aquí por experiencia del agricultor pudimos obtener unas tasas de contagio y de recuperación aproximadas que van a variar por semana, como lo vamos a mirar ahora. Este análisis se lo implementó en Excel. Ahorita les indico en donde pues pudimos determinar una tasa y fuimos analizando por semana. Entonces, como podemos observar acá, por ejemplo, aquí tenemos el cultivo 1, ¿no? Esta fue la implementación en Excel que realizamos. Tenemos el cultivo 1, en donde para, para calcular el número de susceptibles, se utilizó la fórmula de susceptibles del día anterior menos los susceptibles del día anterior por los infectados del día anterior por la tasa de contagio. En esta parte de acá donde está la tablita azul, son el análisis que qué pasaría si no aplicamos ningún tratamiento. Y acá es qué pasaría si se aplica un tratamiento. Entonces aquí aplicamos las mismas fórmulas. Para los infectados aplicamos la fórmula de los infectados del día anterior más los infectados del día anterior por los susceptibles del día anterior por la tasa de contagio. Aquí los recuperados fueron ceros. Tenemos aquí una gráfica donde se puede analizar que aquí no, pues que no cambia nada con o sin tratamiento porque no se ha aplicado ningún tratamiento aún. Entonces aquí en la segunda semana ya se empieza a observar recuperados. La tasa de contagio ya baja porque ya se aplicó tratamiento, entonces se están recuperando y la tasa pues disminuyó prácticamente. Podemos observar aquí las gráficas, que aquí miramos que los infectados sin tratamiento aumentan y con tratamiento disminuyen y los susceptibles sin tratamiento disminuyen y con tratamiento aumentan. Así para la semana 3 y de estas tablas pudimos obtener unos datos totales que son los de aquí que pudimos obtener esta gráfica. En los 21 días tenemos este total de recuperados, infectados y susceptibles. Ahora para el cultivo 2 lo analizamos también por semanas como les indiqué en el cultivo 1 y fuimos mirando las tasas de contagio y de recuperación. Por semana miramos los cambios y de esa manera nos permitió determinar los datos generales para el cultivo 2, donde nos permitió observar esta gráfica que ya son los datos totales. Ahora para el cultivo 3 hicimos lo mismo, lo analizamos por semanas y de analizarlo por semanas pudimos pues determinar ya el número total de susceptibles en los 21 días con la aproximación que hicimos en las anteriores tablas y obtuvimos esta gráfica. Ahora miraremos la implementación del modelo de SIR en Python. Para modelar la investigación numérica hemos utilizado el modelo matemático de Kerman y McKendrick. Este modelo matemático requiere de 3 variables dependientes del tiempo, que serán el número de plantas susceptibles, el número de plantas infectadas y el número de plantas recuperadas. La suma de estas 3 variables nos da el total de plantas. La dinámica del modelo está dado por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. La derivada de S de t, que será igual a la tasa de contagio menos la tasa de contagio por el número de plantas susceptibles por el número de plantas infectadas sobre el número total de plantas. La derivada de las plantas infectadas, que será igual a la tasa de contagio por las plantas susceptibles por el número total de plantas infectadas sobre el total de plantas, menos la tasa de recuperación por las plantas infectadas. Y la derivada de las plantas recuperadas, que es igual a la
tasa de recuperación por el número de plantas infectadas. Ahora miraremos nuestra implementación en el modelo de Python. Para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, hemos utilizado el método de Euler modificado, ya que en este modelo se evalúa en el punto medio desde t sub n hasta t sub n más 1. Nosotros aquí realizamos nuestra implementación del método de Euler y hemos creado un programa que nos permita ingresar las tres ecuaciones diferenciales ordinarias. Para definir cuál iba a ser nuestra tasa de contagio y de recuperación, realizamos tres pruebas. La primera, utilizamos una tasa de contagio que se relaciona con la tasa de contagio que encontramos en Excel y observamos que era una tasa de contagio muy baja para los 21 días en los cuales nosotros implementábamos el método. Esto lo realizamos en los tres cultivos. Para nuestra segunda prueba aumentamos la tasa de contagio y observamos que nos podía dar una aproximación más adecuada, pero no tan exacta como queríamos obtenerla. Así que nosotros observamos que nuestra tasa de contagio estaba muy relacionada con la tasa de contagio que hemos obtenido por el conocimiento de la experiencia del apicultor. Así que nosotros multiplicamos esa tasa de contagio por 1000 y nosotros obtuvimos una aproximación muy más exacta en relación a las muestras que nosotros obtuvimos a lo largo de las 3 semanas. Pudimos observar que la tasa de recuperación se mantiene constante, ya que en promedio, en general, una planta sí se recupera en 6 días. Entonces, por eso la que más varía aquí es la tasa de contagio. Después de obtener a la tasa de contagio y de la tasa de recuperación en cada cultivo, se realizan las siguientes gráficas que representan la cantidad de plantas infectadas, susceptibles y recuperadas en el transcurso de los 21 días. Estas dos tablas corresponden al cultivo 1 con 2000 plantas. La primera, obtenida con ayuda de la experiencia del agricultor y la toma de muestras semanales. Y la segunda, otorgada por el modelo CIR. En cada una de ellas se observa 3 líneas. Las líneas verdes, que representan las plantas recuperadas, las azules, las susceptibles, y la roja y anaranjada, las infectadas. Al comparar las tablas, se observa que el comportamiento de las recuperadas es muy similar, pero en los 21 días las plantas recuperadas para la experimental son 1000 y en el modelo CIR son más de 1000, pero menos de 1250. El pico de contagio en el modelo CIR se encuentra en la semana 3, con aproximadamente 750 plantas, y desciende de forma progresiva hasta las 250, mientras que en la gráfica experimental el pico se encuentra a finales de la semana 1 con 1500 plantas contagiadas y desciende hasta 500. En el cultivo 2, para el cultivo de 10.000 plantas, el comportamiento de las recuperadas continúa siendo muy similar en las dos gráficas. Incluso al finalizar el día 21 se encuentra entre 8.000 y 6.000 plantas recuperadas. Las plantas susceptibles siguen teniendo un comportamiento muy similar en los primeros días de la semana, pero después el modelo CIR desciende de forma progresiva hasta llegar a menos de 1000 plantas. Y en la gráfica experimental, las plantas susceptibles al finalizar la semana 1 son constantes y permanecen en 2000. El modelo CIR, el pico de contagio se encuentra en la semana 3, con aproximadamente 4000 plantas y desciende de forma progresiva acercándose a 2000, mientras que en la gráfica experimental el pico se encuentra al finalizar la semana 1 con 8000 plantas infectadas y desciende hasta casi 0. Para el cultivo 3 con 5000 plantas el comportamiento de las recuperadas es constante, en 0, porque el tratamiento no logró eliminar la enfermedad, pues las condiciones climáticas fueron poco favorables en la semana 2
y este cultivo apenas se había recuperado de una helada. Aún así, el tratamiento sí logró disminuir la velocidad de propagación de la enfermedad, evitando el daño del tubérculo y acelerando el proceso de maduración, pues la planta se seca y el hongo muere, evitando así que el hongo baje el tubérculo por medio del tallo. Cabe resaltar que esto fue favorable porque el cultivo se encontraba cerca de iniciar la etapa de maduración. Las plantas susceptibles descienden en las dos gráficas de forma progresiva hasta llegar a 0, y las plantas contagiadas aumentan hasta llegar a 5.000. Sin embargo, se ve que alrededor de la semana 1 y 2, la aproximación es bastante buena en las gráficas, pero difiere bastante en la semana 2. En conclusión, en las gráficas se observa una aproximación entre el comportamiento de las plantas recuperadas, y es que es bastante bueno en las dos gráficas. Esto se debe a que la tasa de recuperación de las dos gráficas era la misma para cada cultivo. En cuanto al comportamiento de las plantas contagiadas y susceptibles en las dos gráficas difiere bastante, sobre todo en la segunda semana. Esto puede deberse a que el modelo sí requiere más cantidad de datos, y para ese trabajo solo se realizó 3 tomas de muestras y 21 días. Por ello se vio la necesidad de ajustar la tasa, multiplicándola por 1000, pues al tomar una tasa muy pequeña no se lograba una buena aproximación. La tasa de contagio se observa a partir de Excel, teniendo en cuenta el conocimiento del agricultor y las plantas susceptibles, recuperadas e infectadas al inicio y final de cada semana. Se va ajustando las tasas para poder obtener los valores de las muestras, y luego se hace un promedio de las tasas de las 3 semanas, obteniendo la tasa para los 21 días. Bueno, en esto consistió nuestro proyecto y muchas gracias por su atención.